De vuelta, y quiero agradecerle enormemente al periodista Adrián López, director general del Noroeste, allá en Sinaloa, que nos tome esta llamada. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ricardo. Gusto en saludarlo. Adrián, necesito varios, quizá muchos minutos para que nos ayudes, decía yo hace un momento, con las principales claves de lectura de este episodio. Decía que es muy difícil luego para nuestro oficio, el del periodismo, poder analizar digamos, con comprensión, con una H en medio, amplia, ¿no? Comprender ampliamente estos episodios, sobre todo porque estamos al calor todavía de las balas y de las víctimas y de las mentiras y de las verdades. Pero son horas para empezar a tomar un poco de distancia con respecto al bosque, y creo que tú nos puedes ayudar muchísimo a entender la circunstancia que ocurrió el día de ayer. Y perdón que regrese en el tiempo, pero necesito que me des contexto. Resulta que el Joaquín Guzmán Loera tiene varios hijos. Iván es quien parecía estar al frente de su empresa a partir de su ausencia. Pero de este otro hijo, Ovidio, sabíamos muy poco, y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué sabíamos muy poco y qué papel jugaba realmente este personaje? Bueno, sí, Joaquín Guzmán tiene varios hijos, los mayores y los menores, como se le suele explicar acá. Iván pertenece a los mayores, hasta donde sabemos sería como el líder de los hijos. Hay otro de nombre Alfredo, que también se le conoce como un integrante activo, digamos, dentro de la estructura. Y Ovidio sería el menor de los menores, que son los Guzmán López. Y pues no tienen más de 30 años, nada más que digamos que se vuelve más conocido, toda vez que hace algunos meses el gobierno de Estados Unidos lo etiqueta como integrante del cártel de Sinaloa y como una persona que opera las actividades ilícitas del cartel. Con base en esa etiqueta es precisamente que existe esta acusación y orden de extradición por parte del gobierno americano. ¿Sabemos cuál era la actividad a la que él se dedicaba dentro de la organización de Sinaloa? No tenemos certeza. Se le acusa, como a todos, de realizar tráfico de estupefacientes, o sea, de formar parte de la red de tráfico y de introducir drogas a los Estados Unidos. Básicamente los delitos por los que condenaron a su papá, ¿no? Narcotráfico y delincuencia organizada, y esto que en Estados Unidos se llama asociación delictiva, ¿no? Ahora, entramos, y ya tú pusiste el tema, a el señalamiento que hizo el presidente López Obrador esta mañana. Reconoció que sí había una orden de aprehensión con propósitos de extradición, y rastreando ese documento nos lleva a septiembre del 2018. Es decir, que sí se contaba con documentación suficiente para prenderlo, estuviese donde estuviese. ¿Tienes tú alguna información divergente con este tema? No, precisamente por eso es que sorprende hoy en la rueda de prensa que uno de los argumentos de peso que el secretario Durazo esgrime para explicar parte del fracaso del operativo es que por un trámite burocrático, así lo dice, no logran tener la orden de cateo con la velocidad necesaria para que el operativo saliera mejor. Ahora, dice el secretario de la Defensa, el general Sandoval, que lo que no llegó fue la orden de cateo, que como tú y yo sabemos es una cosa muy distinta a la orden de aprehensión. En cambio, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, todo el tiempo refiere a la orden de aprehensión. A ver, aquí ahora vamos a volver más complicada la cosa. Sí había orden de aprehensión con propósitos de extradición, lo dijo el presidente.
Alfonso Durazo, minutos después, dice no había orden de aprehensión, y en la misma conferencia el general Sandoval habla de orden de cateo, que es una cosa muy distinta a la de aprehensión. Catear un lugar no es lo mismo que aprender una persona, una se refiere a objetos, la otra se refiere a personas. ¿Cómo te explicas esta confusión de términos jurídicos tan delicados? Te voy a responder con otra pregunta. Si el operativo hubiera salido bien, o sea, si lo hubieran detenido como todo parece que lograron al principio, entrar a la vivienda, detenerlo, incluso tomarle fotografías, porque todos las vimos, y lo hubieran logrado sacar de ahí, subirlo a un helicóptero y luego un avión y ponerlo en la Ciudad de México, ¿hubiéramos hablado de la falta de alguno de estos papeles? A ver, perdón que ponga en duda los fundamentos de tu pregunta, y necesito hacerlo un poco por rigor periodístico. Tengo hoy solamente las declaraciones de ayer del Gabinete de Seguridad, del presidente de la República hoy en la mañana, y al mismo tiempo de Alfonso Durazo en su conferencia de prensa, del general Sandoval. Es decir, tenemos 3 declaraciones o 3 momentos declarativos del gobierno. ¿Qué te lleva a ti, perdón que te la devuelvo con otra pregunta, a suponer o a fundamentar la hipótesis de que sí ingresaron a la casa de seguridad, sí detuvieron a las 4 personas, sí fotografiaron a este sujeto, y en esas condiciones fue que se decidió liberarlo? ¿Qué evidencia tienes? Tenemos un video que circuló ampliamente, que nosotros publicamos, y de los cuales hay otras versiones desde otros ángulos, de un amplio operativo que llega e ingresa al coto. Al coto privado de donde vemos. Luego, ¿qué tenemos? Las fotografías y la confirmación de fuentes de que sí lo tenían. De hecho, lo acepta el presidente, ¿no? Que sí lo tenían, y que en la medida en que la situación se pone más tensa, pues él autoriza, de hecho, entre comillas y cito, él dice, se decide. No acepta él completamente la responsabilidad de la decisión, pero dice se decide, ¿no? O básicamente como diciendo, pues autorizo o secundo la decisión del Gabinete de Seguridad. ¿Qué otra evidencia tenemos en términos de cómo creemos que sucedieron las cosas hasta ahora? Lo primero que llama la atención también es que el operativo sucede más o menos a las 3 de la tarde, y la estrategia de psicosis de los criminales, de balazos al aire, de bloqueos en avenidas, de coches quemados, se sostienen más o menos por un lapso de 3 horas. Y hasta entonces lo que habíamos tenido era la información del operativo y la primera versión de la detención. De hecho, en el video ayer, lo primero que dice el secretario Durazo, en este primer momento informativo, que fue el que tuvimos todos en el país, porque acá en lo local tampoco tuvimos ningún tipo de información, es que lo habrían identificado y que luego suspendieron acciones. Así lo dice. A ver, te lo pregunto así, Adrián. Tú como periodista, ¿tienes la convicción de que sí se aseguró, como se utiliza en el argot, al personaje, sí se le fotografió, y luego de la presión, de la extorsión, se le soltó? ¿Cabe alguna duda o en efecto confirmarías que esta es la hipótesis más probable? Yo creo que es la hipótesis más probable, dados los dichos del presidente de hoy en la mañana. La vida de un criminal no vale más que la vida de la población, de los civiles. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Creo que eso confirma que una negociación, no sé si tácita o explícita, para decidir esta liberación. Te arrojo un momento al análisis, aunque me gustaría quedarme en la orilla de la información, un momento al análisis. ¿Cómo explicar entonces que minutos después el Gabinete de Seguridad da una explicación totalmente distinta? ¿En qué sentido? El Gabinete de Seguridad dice que no ingresaron a la casa. El Gabinete de Seguridad dice que se precipitó la acción y cuando se dieron cuenta que no estaban preparados y que eran menores en número, se retiraron.
A ver, déjame escuchar al general Sandoval Ok. con su argumento sobre la acción precipitada para hacerte la pregunta con más cuidado. Ok. Ya que se trató de una acción directa para la captura de un presunto delincuente al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. El grupo responsable de esta acción, este personal, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores. Estoy al habla con Adrián López, él es director general del Noroeste. Adrián, si revisamos esta declaración, lo que están diciendo es que iban a ingresar, no ingresaron, no consensaron con sus jefes y cuando se dieron cuenta que el bando adverso lo superaba en número, se retiraron. No dice que hayan ingresado porque no tenían orden de cateo ni orden de aprehensión. Entonces se habrán quedado afuera, según la versión que yo escuché hoy de esta conferencia, a menos que mi interpretación sea equivocada. También dicen durante la rueda de prensa que una de las razones por las que deciden suspender las acciones es que tienen que liberar no recuerdo si entre 8 y 11 elementos que habían sido retenidos por la inferioridad numérica versus los criminales. Yo, ¿qué creo en ese sentido? Ellos reconocen la precipitación del operativo. El video enseña un amplio convoy y más de 30 efectivos que llegan y participan en el operativo. Se ve todo el despliegue cuando van rodeando la barda del coto y luego se acercan a la puerta. Y me llama mucho la atención también la cantidad de horas que dura la estrategia del terror, ¿no? La estrategia de sembrar el miedo. ¿Qué me preocupa, igual que a ti? La cantidad de vacíos y cabos que tenemos sin atar, porque si algo ha sido una constante en todo este proceso desde la crisis de ayer hasta ahora, es pues el vacío de información y las versiones encontradas. A ver, regreso a un fragmento de este audio que acabo de pasar, donde el general Sandoval reconoce que este operativo, quien lo comandaba concretamente, no se consensó con sus superiores. ¿De qué gravedad habrá sido el vacío de información que en la conferencia de prensa que da Alfonso Durazo el día de ayer tiene una versión radicalmente distinta de los hechos? O sea, una patrulla que iba pasando por ahí y le tiraron desde adentro hacia afuera. El cuento que nos cuentan siempre. Sí, además, claro, yo reconozco el modus operandi, siempre parece que no han visto otra serie de televisión. Ajá. Siempre nos cuentan la misma historia. Iba pasando por ahí y le dispararon desde afuera. Pero a ver, quitando esta obviedad, te insistiría, pareciera que quien comandó este operativo no informó, dice no consensó, no informó a sus superiores al punto donde el gabinete de seguridad dijo mentiras ayer porque alguien le contó mentiras. Hay un problema en la cadena de mando muy importante. Yo coincido contigo y me sorprenden dos cosas. Digo, no tengo certeza para afirmar igual que tú si no informó, pero los vacíos son muy evidentes. Y hay un dato que yo he insistido en todas las entrevistas que me llama muchísimo la atención: el horario del operativo. En mi experiencia, y los avistamientos operativos suelen suceder de madrugada, que es cuando no hay civiles en la calle, cuando no hay coches en la calle, cuando vas a tomar a la víctima por sorpresa, etcétera. ¿Qué elementos había para tomar la decisión de hacerlo a las 3 de la tarde en una zona que todos sabemos que es sumamente transitada, concurrida y conurbada, y en el que pues evidentemente debías esperar una retaliación de este nivel humano, ¿no? A mí eso me sorprende mucho. ¿Era tan estrecha la ventana de oportunidad del arresto como para tomar la decisión? ¿O esa es la precipitación a la que se refieren? Porque lo que también muestra el video es que evidentemente no existió la versión que nos contaron primero del encontronazo y etcétera, etcétera, que sabemos
por la experiencia, que es una versión que le sirve a la autoridad por el tema de la flagrancia. Ahora, déjame recordarte un episodio previo en la historia de Sinaloa. La detención en el malecón de Mazatlán del padre de Ovidio, ¿no? De Joaquín Guzmán Loera. Es hoy información pública que fue la DEA la que le entregó información a las autoridades mexicanas para que se le detuviera. Tú lo publicaste en el Noroeste y es una información que hoy difícilmente cabe dudar, sobre todo después del juicio. A partir de ese episodio, de ese precedente, cabría pensar que con quien sí consensaron fue con la DEA, es decir, no con el Gabinete de Seguridad, sino que la DEA le entregó a este comando de la Guardia Nacional la información de aquí está ahorita, deténganlo, córrenle porque se les va a ir, y que en efecto este comando no consensó con Alfonso Durazo ni con el general Sandoval, pero sí con la DEA. Perdóname que ponga esta hipótesis, pero como en Sinaloa ya van más de una que se parecen, te pregunto si esta no es una más que corresponde al mismo patrón. No tengo evidencia para hacer esa afirmación. En efecto, sabemos que al padre lo saca, la información la provee. De hecho, hay incluso evidencia, hay fotografías de un agente de la DEA que participa activamente en el operativo aquí en Mazatlán. No recuerdo el apellido. Pero le toma fotos y es el primero en toparse a Joaquín Guzmán cuando lo sacan del departamento en la Torre Miramar, se llama. En el caso de Culiacán, hasta donde tenemos confirmación, no hubo efectivos norteamericanos participando de manera activa. No tenemos confirmaciones, más bien tenemos pues como las hipótesis en el sentido contrario, que fue completamente la Guardia Nacional, lo cual también para mí es muy ilustrativo de la precipitación y perdón por la palabrota, de la ineptitud con la que se realiza el operativo. Nunca habíamos visto a la Guardia Nacional hacer este tipo de operativos. Quien se había distinguido dentro de las fuerzas nacionales por este tipo de operativos es la Marina. Y la Marina fue la responsable, si recuerdas, del caso de Arturo Beltrán y de muchos otros casos muy sonados en el combate contra el narcotráfico en México. Entonces, no sé, la otra es, pues hasta donde sé, la cadena de mando no funciona así. A mí me parece muy, muy complicado de creer que el gabinete no supiera nada. Pues es que si la cadena de mando... Si la cadena de mando tiene problemas de consenso en las órdenes, estamos en problemas muy serios. No, bueno, yo creo que si algo es innegable, Ricardo, ayer, es que eso salió muy mal, por las razones que sean. Y salió muy mal, y la falta de comunicación, el quiebre en la cadena de mando, como podemos poner muchas hipótesis ahí, pero al final el efecto concreto es que es un operativo que sale tan mal que pone a las autoridades en una situación donde el crimen organizado toma de rehén una ciudad y negocia con ella. Muy bien, esta intervención tuya me obliga a abrir la lente. Estábamos mirando a la autoridad, cómo operó la autoridad, cómo mintió la autoridad, cómo se confundió la autoridad. Ahora déjame poner en el centro a esta empresa, a sus directivos, poner en el centro a quienes movilizaron pues esta propaganda, insistía yo hace un momento, esto es guerra de propaganda, la del gobierno, pero también la de el crimen organizado, que este desplante de propaganda que observamos ayer. ¿Cómo ocurre que al mismo tiempo puedas liberar a cerca de 50 presos, tomar lugares tan distantes, ¿no? Como el Jardín Botánico de Culiacán y al mismo tiempo Miraflores, pero tienes del otro lado la salida hacia Mazatlán? Es decir, en segundos desplegaron una parafernalia impresionante. Y perdón que te lo diga con la ingenuidad de quien te está hablando de la Ciudad de México, desde aquí se ve impresionante que alguien tenga tal capacidad de reacción. ¿Para ustedes fue también sorpresa o ustedes están conscientes de que esta es la capacidad de fuego que tienen si quieren defenderse?
Voy a dar primero una precisión geográfica como para ubicarnos bien. Uh-huh. Los tres sectores que estuvieron más comprometidos son el sector de Tres Ríos, que es donde fue el operativo, la colonia Chapultepec y Villa Universidad, que es donde está el Jardín Botánico, Uh-huh. y que está a 5 minutos del sector Tres Ríos, y Ya. el sector centro, que está conectado con el Tres Ríos, pues literalmente por un puente que cruza el río. O sea, no es cierto que son brotes aislados, instruidos en el mismo momento, sino... No, sí hubo después en la zona militar donde viven los militares en la unidad habitacional movimientos, y después también taponearon algunas de las vías periféricas como para evitar que pudieran sacar a alguien por ahí, ¿no? Pero eso sucedió ya en el tiempo, digamos, con un poco más de holgura. Digamos que la primera concentración del pánico, las balaceras, etcétera, sucedió en estos tres sectores que están íntimamente conectados, que son, digamos, colonias vecinas. Entonces, digamos que no es tan complicado. Hay muchos fotos privados ahí en los que se sabe, pues viven criminales, pues es bastante evidente o secreto a voces. Entonces, digamos que era logísticamente sencillo lograrlo, pero para eso necesitabas un despliegue de recursos importante, que creo que esa es una de las sorpresas, la velocidad con la que pueden desplegar vehículos artillados con un armamento que tú viste en los videos muy fuerte, calibre 50, cuernos de chivo, etcétera. Y la otra es que en la medida en que empiezan a disparar al aire, como son calibres muy fuertes, se oyen en prácticamente todo el sector noreste de la ciudad, y entonces todo el mundo los oye, pues, y logran generar muy rápido este miedo. Me encantaría que nos pudieras ayudar a determinar cuánta gente movilizaron, el armamento que pudieron desplegar, las víctimas que pudieron haberse generado, y me importa mucho también las redes sociales, porque tengo aquí conmigo un mensaje de redes sociales donde este grupo criminal le dice a la población: guárdense, porque nos han traicionado y vamos a atacar. ¿Me permites ir a corte y regresamos para ver este otro costado del operativo fallido que ocurrió el día de ayer en Culiacán? Con gusto. Gracias, Adrián. Estamos hablando con Adrián López, director del Noroeste de Sinaloa. Estamos de vuelta, 97.7. Si usted tiene comentarios, preguntas, no se olvide, 52 59 11 97, @RR en Radio Centro para Twitter, Ricardo Rafael en Radio Centro para Facebook, y en la plataforma de YouTube, Ricardo Rafael en Radio Centro. Ahí estamos conversando al momento. Y tengo en la línea a Adrián, te agradezco muchísimo, Adrián López, él es director general del Noroeste. Y Adrián, para abrir, digamos, esta segunda parte de nuestra conversación, te voy a leer un mensaje que me enviaron colegas de Sinaloa. Me decían ellos, estuvo circulando ayer en las redes, quizá tú tuviste acceso a él. Dice lo siguiente, y permíteme leerlo despacio. Dice: Cártel de Sinaloa informa a toda la población de Sinaloa, Durango, región Laguna de Durango y Laguna de Coahuila, Chihuahua, Guadalajara, extremen precauciones, no queremos gente civil en las calles, esta guerra el gobierno federal la empezó ya que no cumplió con lo pactado, solo queremos que nos entreguen al señor Archibaldo Guzmán, de lo contrario se desatarán fuertes ataques en contra de todas las corporaciones. Asimismo se les hace el llamado al presidente de la República de no liberar al señor Guzmán, Archibaldo Guzmán, iremos en contra de la población. Atentamente, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Durango. A ver, ¿le doy alguna credibilidad a esta pieza? Híjole, yo soy muy escéptico de ese tipo de piezas, precisamente porque prefiero observar los hechos y porque creo que siempre en estas situaciones de crisis alguien lucra, digamos, con la incertidumbre y con la zozobra. Tampoco soy ingenuo. Cada vez que algo hemos aprendido en Noroeste, en todo este proceso de hacer periodismo acá en Sinaloa, es que el crimen organizado siempre tiene una estrategia de comunicación. Es una guerra de propaganda, decía yo hace un momento. Claro, es propaganda, y evidentemente, si lo queremos como metaforizar en la lógica de quién grita más fuerte en la mesa, o sea, la violencia siempre es el grito más fuerte, ¿no? Entonces, en la narrativa, el discurso más fuerte siempre es la violencia,
o la intimidación con la violencia, pues el terrorismo. Yo creo que es preferible mirar a los hechos y tratar de ser muy prudente con este tipo de cosas. Tratamos nosotros mejor de trabajar con videos que pues son más verificables que con audios y con textos, exactamente, pues porque puedes ver, puedes rastrear alguna metadata, etcétera. Tratamos de verificar, de ser muy cuidadosos de que sí, que no, pues porque lo que menos necesita la ciudadanía es más miedo y más psicosis, ¿no? Te sigo bien y siempre he celebrado tu prudencia periodística, pero déjame hacerte una pregunta. Si esto fuera un acto terrorista, ¿le harías caso a un mensaje de este tipo, que normalmente es los que dejan los terroristas después de perpetrar sus actos? Sí, claro que sí, aunque los hechos creo que contradicen cosas o la experiencia contradice cosas. Yo no veo al cártel de Sinaloa aliándose con el cártel de Jalisco. A ver, ese es mi interés. Manera. Es decir, hay fraude en esta conversación, en esta propaganda, justamente porque no ves esa alianza y también porque hay un despliegue pues a muchas regiones del país que no están involucradas hoy por hoy en esta misma defensa. Sí, el sentido común y la experiencia pues no enseña que eso sea algo de lo que conocemos o de lo que vemos. No digo que sea improbable, ¿no? Pero digamos que en estas circunstancias pues nos atenemos a los mínimos comprobables que sí tenemos, que te permiten pues construir otras hipótesis, ¿no? Eso es lo primero. Sí le dimos pues como más seguimiento al despliegue logístico que implicó la estrategia de miedo y por el que ahorita me preguntaba. A ver, me parece que es importantísimo porque uno siempre anda buscando textos escritos o textos grabados o videados, pero ciertamente esta parafernalia que observamos pues es un mensaje. Entonces ahora te pido, como lector de esos mensajes, ¿no? De los cuernos de chivo y las camionetas amartilladas y el escape en la cárcel, que me digas qué podemos deducir, digamos, de ese despliegue tan pronto, tan eficaz para generar terror, en fin. Y decías tú, aunque está localizado en una región específica de Culiacán, sí aparece en varios puntos. Yo pondría el tema de la cárcel, al cual le quiero dedicar un poco más de tiempo, pero también esa fuga pues nos habla de la capacidad que tienen para liberar presos en segundos. Sí, totalmente. O sea, no quiero minimizar ni tratar de socavar la idea de que lo que vimos ayer fue una toma del espacio público por el crimen organizado. Eso es innegable, ¿no? Ahora, en esa toma, en esa suplantación de la autoridad hay matices. El primero es, hay muchísimas balaceras al aire. Sabemos de gente sabemos de víctimas, hasta ahorita 2 confirmadas que habrían muerto por balas perdidas, pero no hay un ataque a la población de manera directa por parte de miembros del crimen organizado. Más bien lo que hay es la intención de poner estos balazos en la atmósfera y mandar el mensaje, ¿no? Con calibres muy poderosos. Y no es que en Culiacán no oigamos balazos, Año Nuevo siempre es una tradición las balaceras, pero todo el mundo entiende los contextos. Ayer el contexto era completamente distinto. Eso es lo primero. Segundo, el despliegue de bloqueos. O sea, taponan la avenida Obregón, que es la principal de la capital, cierran la avenida Sánchez Alonso, que conecta a la Fiscalía y a esta zona con el sector Tres Ríos. Sabemos que van y atacan y logran sacar vehículos de la unidad habitacional de la zona militar, atacan a un destacamento de militares en el Fuerte, en el norte, atacan también un punto de revisión de los militares en el Limón de los Ramos, que es un poblado que está a 15 minutos de Culiacán, rumbo al norte. ¿Cuál es el tema ahí? Pues que es muy impresionante y muy veloz el despliegue. ¿Cuántas personas calculas que movió la empresa criminal en cuánto tiempo? Híjole, tendría que hacer las cuentas, pero si consideras que tenemos documentados 19 bloqueos, al menos 4 puntos de enfrentamiento con las fuerzas, la fuga de los reos y otros 4 o 5 puntos de ataque a instalaciones militares, y que en cada una participaron al menos 2 vehículos con 4 personas, pues ¿cuánto te da? 400, 500 personas. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que
Lo primero, que fueron los bloqueos y las balaceras, eso sucedieron en un lapso de 10, 15 minutos. Yo la primer llamada de reporte la recibí a las 3:30, 3:15 de la tarde, y pues el operativo sabemos que sucedió a las 3 de la tarde, entonces, y ya lo estaban logrando, ¿no? Ya luego los autos quemados sucedieron más por la tarde-noche, ya están las fotografías ahí que muestran cómo el sol ya había caído, y las instalaciones y el ataque a instalaciones militares y las fugas de los ROS también fueron sucediendo durante la tarde. Digamos que todo en un lapso de 3 horas más o menos. ¿Puede el Estado mexicano movilizar a tantos en tan poco tiempo? Sobre todo ante un ataque sorpresa. Yo creo que sí puede, pero eso me lleva un poco a tu primer análisis. ¿Cuál cadena de mando resultó más eficiente ayer? O sea, la cadena de mando de la empresa criminal, ¿te parece que no tiene problemas de consenso? Sí, definitivamente creo que eso está más nítida, tenía un objetivo más claro, evidentemente no necesitaban papelitos ni trámites burocráticos, pero que está muy claro, ¿no? Entonces, lo que vimos ayer es, digamos que el choque de dos estructuras con características muy diferentes. Una que es, y yo lo he escrito en algunos artículos, etcétera, y que creo que es una de las razones por las que nos cuesta tanto trabajo lidiar con el crimen organizado moderno, es que oponemos una estructura rígida, vertical, inflexible, como son nuestras fuerzas, y descoordinadas, contra estructuras criminales que son células flexibles, con recursos, con conocimiento de sus territorios, con nodos que tienen capacidad de tomar decisiones mucho más rápido, etcétera. Y te pregunto, ¿y quizá con ensayos previos de este tipo de movilización? A ver, ellos creo que lo que enseñaron ayer es lo que saben hacer. O sea, lo que saben hacer en términos de lo que han hecho cuando pelean plazas con otra gente, o con otras facciones, o con otros saben reaccionar velocísimamente, guerra de guerrillas. Exactamente, yo creo que Tamaulipas es el ejemplo más acabado de eso en México, ¿no? Lo hemos visto durante mucho tiempo. Tal vez en Sinaloa nunca lo habíamos visto porque no había sido necesario para ello. A ver, traigo, no sé si lo traes tú en la mente, pero yo lo traigo reciente, este expediente donde Pablo Cuevas, ¿no?, cabeza de los Guerreros Unidos, pues vía WhatsApp y otros medios, otras plataformas, da instrucciones a su base en Iguala para que apresen y sobre todo recuperen los autobuses que los alumnos de Ayotzinapa habrían tomado en septiembre de 2014. Es decir, y la instrucción es: dile al presidente municipal que actúe de tal manera, dile al jefe de la fuerza que actúe de tal, nos traicionó, muevan ahora, taponen la carretera. O sea, uno escucha ese modus operandi y dices, pues ayer hicieron lo mismo. Ahora, no tengo yo evidencia que hoy me lleve a suponer que hubo fuerzas del orden estatal o municipal o incluso federal que pudieron haber participado en el operativo. ¿Tú tienes algo que te llevara a esta conclusión? Es decir, ¿alguna similitud con lo que hoy sabemos ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014? No, y sería honestamente muy injusto decirlo. Más bien lo que tenemos es la no evidencia de participación. O sea, en todos los videos que tú vas a poder ver, y yo todavía no veo uno donde participen, no vemos ni vehículos ni elementos participando, ni por omisión ni por acción. Yo no dije que tenía que ser por acción, ¿eh? No, o sea, cabe que por omisión también no actúes, ¿no? Exactamente, ni por omisión ni por acción durante la crisis. De hecho, más yo sí tengo una evidencia, Adrián, y necesito ponértela en la mesa. Estoy hablando con Adrián López. Sí. La evidencia te la voy a poner ahora. Déjame ir con lo que dijo el secretario de Seguridad el día de hoy sobre la fuga del penal y me encantaría escuchar tu reacción. Sí, en relación a lo de la fuga del penal, la información inicial es que sí se inició un amotinamiento al interior del penal. Despojaron de las armas a 5 elementos, se llevaron 5 armas largas, 2 cortas, agredieron al personal que se encuentra en la puerta. Se les hizo frente con una unidad de la Policía Estatal que estaba resguardando el área. Eran aproximadamente 55 personas las que inicialmente se habían dado a la fuga. Inmediatamente después del hecho, con las unidades que se tenían apostadas ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la reaprehensión de 4
y al hacer el recuento total faltaban 51 personas, posteriormente se han localizado 2 y continuamos con el operativo de búsqueda de las 49 personas privadas de la libertad que se encuentran aún prófugos. Adrián, de veras, entre los custodios no hubo cómplices, 55 se amotinan, solamente contra 5, se escapan, y bueno, lo que nos demuestran es que esa cárcel está en manos de la empresa criminal y que alguien ahí trabaja para ellos que precisamente probablemente cobra de nuestros impuestos. ¿No te parece esto una evidencia de que había autoridades coludidas? No, claro. Nosotros hemos documentado mucho y hemos publicado diversos índices de cómo el Estado no manda dentro de la cárcel de Sinaloa como no manda dentro de muchas de las otras cárceles del país, ¿no? No, yo me refería en específico a este otro despliegue que vimos en el resto. Pero no es el mismo, es decir, ordenan el despliegue por todos lados, incluido el de la cárcel, ¿no? O sea, el de la cárcel no está aislado, no es un chipote en el operativo, ¿no? Sí, totalmente está relacionado y tiene que ver con, pues, distraer, mandar el mensaje y usar a esta gente. El dato relevante de la fuga es que el 80% de los fugados son del Fuero Federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que están, no he visto la lista, pero casi seguro, pues, acusados por delitos del Fuero Federal, o sea, crimen organizado, delincuencia, etcétera. Sí, totalmente, pero yo me refería más bien al tema de que no vimos en ningún momento durante la crisis, no estoy diciendo que esté bien, al contrario, cuando ya se viene la psicosis, cuando ya están los operativos, no vimos a las autoridades locales accionar. Se guardaron. Del mismo modo, se guardaron, y del mismo modo que no vimos al gobierno local salir a comunicar nada de ningún tipo hasta, digamos, ya muy entrada la crisis, prácticamente 3 horas después, con un tuit del gobernador y del gobierno del estado de Sinaloa diciendo, pónganse a salvo. Creo que llegó bastante tarde. Bueno, déjame seguir en el tema de los mensajes, ¿no? Los evidentes y los subliminales. ¿Cómo interpretas que el presidente López Obrador hoy haya hecho énfasis en la manera tan cordial, coordinada, eficiente con que está llevando la política de seguridad en Oaxaca? Y le dé al gobernador Murat un papel predominante que, más allá de ser distractor, me parece un mensaje. Con este gobernador sí me estoy entendiendo, con algunos otros quién sabe. ¿O estoy yendo muy lejos con esa interpretación? Yo creo que sí. Creo que en realidad era un distractor. Yo creo que no quería hablar del tema. De hecho, trató de batearlo, como decimos en buen sinaloense, varias veces. O sea, diciendo, espérense, al rato va a haber otra rueda de prensa. No le quedó de otra más que abordarlo, pues porque hasta cuando le dijo a reporteros de Oaxaca, creo que uno de los de Oaxaca dijo, oiga, y Culiacán, pues porque era innegable, ¿no? Era el elefante en la sala, como decimos coloquialmente. No, yo lo que creo es que el fracaso es innegable y la claudicación es innegable, y creo que sí será un punto de inflexión en su credibilidad como presidente, en el abordaje o en la estrategia, por más que repitió que no van a cambiar nada y pues, fiel a su tradición, enfiló contra los gobiernos del pasado, los conservadores, y desacreditó al reportero de Reforma antes de contestarle la pregunta. Que ¿Te sentiste aludido? No directamente, pero sí creo que es muy decepcionante, por decirlo menos. A ver, vamos a escuchar esa parte. Te detengo un segundo. Yo creo que es un audio que vale la pena, porque hay 3 notas de color en este episodio que justamente me gustaría abordar. Escuchemos lo que pasó con el reportero de Reforma y regreso después con las otras 2 notas. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. Permítame hacer otra pregunta. ¿Qué pasó ayer? Usted habla que ya no hay masacres, que ya no hay asesinatos, y sin embargo las masacres y los asesinatos siguen ocurriendo, inclusive más en estos últimos días que en los gobiernos anteriores, y sin embargo usted sigue culpando a gobiernos que hace mucho tiempo se fueron. Ahora usted es el responsable de esta situación. En este asunto específico, ¿reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado?
Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos que no tenían una estrategia, que picaron en la... ¿De qué periódico es usted? Del periódico Reforma. Ah, claro. Lo entiendo, pero digo, A ver, tienes todo el derecho a preguntar, pero sí me llama mucho la atención porque... a ver, Adrián, la verdad es que sí fue un momento complicado de la conferencia. Luego tengo la impresión de que el presidente hasta disculpa le pidió, le dijo que a él, no al medio, pero él lo respetaba. Y luego, media hora después, pues escuché a tus colegas y a ustedes mismos ahí en la conferencia con el Gabinete de Seguridad, bastante duros, es decir, como sacando la casta periodística y evitando que les dijeran mentiras o medias verdades o incluso falsedades. A ver, te pregunto cómo reaccionó la prensa en Sinaloa frente a esta forma de resolver comunicativamente el episodio. En específico sobre la declaración del presidente. Sí, así es. Digo, yo sentí muy beligerantes a la prensa en la conferencia con el Gabinete de Seguridad allá en Culiacán. Supongo que algo tendría que ver con la declaración previa que había hecho el presidente a propósito de estas preguntas que le hicieron. Yo creo que fue una de las una raya más, porque precisamente algo que estuvo, o sea, que ha sido difícil en este proceso, supongo que para nosotros y para todos los medios locales, pues es el vacío de información. O sea, ha sido muy difícil poder corroborar cosas, pues porque no están informando nada. Lo que teníamos como antecedente y el insumo que tenemos es el mismo que tienes tú, solamente estos tres momentos muy contradictorios entre sí, muy escuetos, muy ambiguos de muchas maneras, y creo que de alguna manera eso es lo que pues notaste en el sentir de todo el gremio hoy en la mañana, ¿no? Muy duros con el gabinete, pues porque no era para menos, ¿no? Han venido regateando la información, generando contrasentidos y además, pues con todo respeto, si tú viste la rueda de prensa en la mañana, el tono del secretario Durazo es casi de condescendencia, ¿no? Y pues yo creo que eso se huele y se detecta y pues no es nada agradable. Por otro lado, hay que entender también el contexto. Toda esa gente que estuvo hoy en la mañana, o la mayor parte, reportó ayer la crisis. O sea, reportó ayer la crisis. No es posible mentirles, habló pues. con las víctimas, exactamente. Me llama la atención que sale Durazo a decir, no están reconociendo los logros, por favor. O sea, después de un día en el que literal la gente tiene que quedarse encerrada en el lugar que está porque no puede salir a la calle, porque la autoridad es incapaz de garantizarle la seguridad, pues que no puede salir a decir, vengan a reconocer que estamos echando a andar la Guardia Nacional, ¿no? Una cosa así. Yo sí creo que el gabinete de seguridad, más allá de las picias en el operativo, de la cadena de mando y todo, otro de sus grandes errores en esta crisis ha sido la estrategia de comunicación. O sea, yo sí creo que es parte fundamental de la estrategia, cómo la comunicas y qué comunicas, y hasta ahora, lejos esta rueda de prensa en la mañana de abonar a la certidumbre, creo que les hizo retroceder bastantes pasos hacia atrás. Sí, hizo agua la conferencia, francamente sí hizo agua. Ahora, claro, es un gobierno que está aprendiendo a conversar sobre estos temas y claramente hoy no les salió bien. Y perdón, te dejo una última pregunta. Se habló hoy en la conferencia de una suerte de apagón digital, es decir, Internet no estaba funcionando ayer por la tarde, el propio secretario Durazo dijo, no fuimos nosotros, y entonces a mí me brincó la pregunta, ¿será que la empresa criminal es capaz o tiene tecnología suficiente para provocar el apagón, o simplemente todo el mundo está usando la red y la red se cayó? Otra vez sin evidencia. A ver, ¿tú tienes evidencia de que se apagó? O sea, ¿tú tuviste problema para mandar mensajes? Se puso lento durante la tarde, ya. Se empezó a poner muy lento, pero yo creo que lo que teníamos era una saturación brutal, porque pues también no se necesita ser experto en tecnología para saber que lo que más pesa en el tráfico de datos, pues es el multimedia, ¿no? Y lo que todo mundo estábamos compartiendo en redes y en mensajería instantánea, pues eran videos. Ya está claro. O sea, no hay nadie ahí operando un apagón digital, no, simplemente como en los temblores, se cargó. Lo veo demasiado sofisticado para llegar a ese punto. Más bien creo que les convenía mantener viva la red para seguir sembrando mensajes. Todavía en el transcurso de la tarde-noche empezaron a circular videos
ya en plan de celebración, de gente armada, enseñando los fusiles adentro del coche, tomando cerveza, enmascarados, en plan festivo, pues. Adrián López, director del Noroeste, no sabes cuánto te agradezco que nos ayudes a comprender esto que a distancia se ve tan aterrador y que supongo que en la proximidad se multiplica esa misma sensación. Pues un día muy difícil para todos los sinaloenses, creo que será una gran y dolorosa toma de conciencia de los niveles de crimen organizado que tenemos. Aunque lo sepamos, lo diagnostiquemos y lo estudiamos, nunca es igual, digamos, ver la evidencia documental que dice eso, los dichos que dicen eso, que ver cómo se apropian del espacio público y tú tienes que renunciar a él. Pues se fue Joaquín y por lo menos Ovidio se hace cargo de la empresa, quién sabe cuántos más, solamente pareciera haber habido un cambio de director de empresa, pero no de empresa. Pues sí, eso lo hemos dicho mucho, el cártel tiene una capacidad de reconfigurarse amplia, las estructuras están allí, se lo dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer, en esa crónica de un encuentro insólito: si me matan ahora, mañana o nunca, los reemplazos están listos. Están listos. Adrián López, muchísimas gracias por esta conversación y creo que vamos a seguir hablando, no siempre por las buenas razones, y hoy no fue una buena razón, fue una razón triste. Pero tu inteligencia, tu periodismo serio, tu aprendizaje justamente para cubrir la nota en un territorio como el tuyo nos hace mucho bien, incluso nos da norte ético. Muchísimas gracias por compartir. No, hombre, gracias a ti. Yo más bien reconocer a todos los periodistas que están en la calle, que hicieron el trabajo. A nosotros nos toca interpretar y de pronto poner la cara, pero el trabajo es de ellos, ¿no? Y ayer, como dices tú, el gremio periodístico de Sinaloa creo que sacó la casta de muchas maneras. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias.